Ha sido una bendición el poder estar esta mañana compartiendo también sobre un tema tan importante como yo decía, y no solo yo lo digo, sino que esencialmente los grandes teólogos de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, han dicho que en realidad la justificación es precisamente la doctrina más importante, central, cardinal de las Escrituras, es la base sobre la cual se edifica todo el resto de la doctrina cristiana. Y es una cosa interesante, hermanos, la justificación no se le puede haber ocurrido a un hombre, es totalmente imposible porque es para nosotros nuestra mente no puede comprender las implicancias, no puede comprender, por ejemplo, cómo para nosotros 2000 años atrás un judío de alrededor de 30 a 33 años que muere en una cruz romana puede ser el que nos justifica delante de Dios. Eso para nosotros es algo demasiado, del punto de vista de la lógica, que no tiene mucho sentido. Pero obviamente por eso es precisamente que la justificación se afirma mucho más todavía, porque implica que fue un plan predeterminado por Dios. Solo en la mente de Dios podía haber concebido un plan de esta naturaleza. Y solo la mente de Dios podía haber planificado y la persona de Dios ejecutado este plan en la persona de su Hijo, y solo el Espíritu Santo de Dios podía haber aplicado esto al corazón de las personas que íbamos a llegar al conocimiento de la verdad un día por medio de la convicción que producía el Espíritu, al poder vernos delante de Dios tal como somos, no como nosotros nos concebimos. Nosotros tenemos perspectivas de nosotros mismos que están erradas. Normalmente están contaminadas por nuestro ego. Pensamos que somos mucho más de lo que realmente somos. Y también las demás personas tienen una percepción de nosotros específica que no cuadra realmente con lo que Dios dice de nosotros. Y como vimos nosotros en la mañana, en el capítulo 3, versículo 21 en adelante, la obra del Señor Jesucristo que hizo fue tan extraordinaria que entonces solucionó el grave problema que teníamos con Dios, que era el problema de nuestra enemistad con Dios, porque éramos culpables y alguien tenía que pagar la culpa y el juicio, la ira de Dios estaba sobre nosotros y necesariamente alguien tenía que morir, y ese alguien era obviamente los culpables, aquellos que habíamos transgredido la justa ley de Dios, aquellos que habíamos pisoteado el carácter santo de Dios a través de lo que, no solo de lo que hacemos, sino de lo que somos. Porque el hombre es pecador, por eso peca, de tal manera que esta deuda impagable que teníamos solo podía ser pagada por Dios mismo. Y por eso el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre para venir a morir en nuestro lugar y cancelar esa deuda, pagar la culpa, para que nosotros pudiésemos entonces solo por la fe asirnos de esa verdad, de esa realidad, de ese hecho histórico concreto, para que pudiésemos también tener esperanza. Y eso es lo que nos dice el capítulo 3, versículo 21 en adelante, y eso también es lo que Pablo ilustra en el capítulo 4, versículos 1 al 25, que es el contexto de lo que vamos a ver ahora. Yo estoy reiterando algunos conceptos de la mañana porque obviamente necesitamos colocar en contexto el capítulo 5, y en ese sentido entonces el capítulo 3, versículo 21 al 31, podíamos colocar como un título la manifestación de la justificación. Y el capítulo 4, versículos 1 al 25, es decir, todo el capítulo 4, la ilustración de la justificación. La justificación es ilustrada aquí, al menos en tres formas, en la persona de Abraham. Pablo mira hacia atrás y ve a Abraham y dice, bueno, dice la Escritura que Abraham fue justificado por solamente la fe, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Solo creyó, solo dijo amén a lo que Dios había prometido. Eso es lo que implica creyó Abraham a Dios. No es el asentimiento intelectual ante una verdad, sino es la certeza absoluta de que quien estaba prometiendo era fiel para cumplirlo. Era imposible para Abraham. ¿En qué contexto está este versículo? Este versículo está en el contexto de cuando Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Lo sacó afuera, le hizo mirar las estrellas del cielo y le dijo, así como las estrellas del cielo en multitud será tu descendencia. Y Abraham entonces piensa que está hablando sobre el
el mayordomo que tenía, el Eliezer, el damaseno, y Dios le dice, no, un hijo tuyo te va a heredar. Y entonces dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham es el ejemplo, la ilustración vívida de que realmente la justificación se toma con las manos de la fe, pero la fe no es algo que nosotros hacemos porque si no sería obra, eso es lo que está diciendo Pablo. No es algo que nosotros ejecutamos y ejercimos como alguna obra, algún esfuerzo que nosotros hicimos para tomar la justificación, sino por el contrario, como bien dice la Biblia, la fe, tanto como el arrepentimiento, son dones de Dios, que nos llevan a poder tomar lo que Dios hizo por nosotros en la persona de Jesucristo. Y en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1 al 8, le dice Pablo, miren, la vida de Abraham, la Escritura dice que Abraham fue justificado solamente por la fe, sin las obras. Ese es el gran subtítulo que podríamos colocar en esos versículos. Después en el versículo 9 en adelante hasta el versículo 16 o 17 podríamos separarlo, dividirlo. Aquí le está diciendo que Abraham fue justificado por la fe y no por la circuncisión o gracias a la circuncisión o gracias al cumplimiento de la ley. Esto es lo que Pablo va a explicar para poder ilustrar la segunda parte de la justificación por la fe. Abraham fue justificado por la fe sin necesidad de la circuncisión ni de guardar la ley. ¿Por qué no? Porque a Abraham se le prometió que su fe le fue contada por justicia antes de la circuncisión. Eso fue en el capítulo 15 de Génesis, cuando Dios le dijo, contó, a su favor la justicia por la fe. Y en el capítulo 17 de Génesis recién Dios le dice a Abraham que se circuncide. ¿Para qué le pidió que se circuncidara? Principalmente para que antes de la circuncisión ya Abraham fue justificado por la fe, para que fuera entonces padre de todos aquellos que no se circuncidan. Es decir, nosotros también participamos en eso. Y luego le pidió la circuncisión como sello, como muestra, como evidencia de que él también podía constituirse en padre de aquellos que también se habían circuncidado, pero habían creído principalmente en Dios, digamos, en el Señor, en la promesa de Dios tal como Abraham lo hizo. Y a eso se refiere a los judíos. Ahora, en los versículos 13 en adelante, lo que hace es explicar que en realidad toda la fe de Abraham estaba basada en lo que Dios le había dicho, no en lo que él podría hacer para justificarse delante de Dios. Versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahí le dicen, no por la ley. ¿Por qué? Porque Abraham fue justificado mucho tiempo antes de que la ley de Moisés fuera dada. De tal manera que no fue por la ley, porque fue antes de la ley. Y entonces le dice del versículo 18 en adelante que en realidad Abraham es justificado por la fe, no por la fe, en la promesa y el poder de Dios, sino en el esfuerzo humano. Y allí donde dice que Abraham no tenía nada, dice que se había debilitado físicamente, no tenía ninguna capacidad de concebir porque él ya era muy viejo y su mujer era estéril. Por tanto, creyó a pesar de eso y estaba su cuerpo casi como muerto, dice. ¿Y quién es el que le dio vida para concebir? Obviamente Dios. No significa que estaba muerto literalmente, sino que estaba muerto en el sentido de poder concebir. Y Dios entonces le dio ese poder para poder concebir y a través de él que viniese la simiente santa que fue el Señor Jesucristo. Y finalmente dice en el versículo 24, miren cómo en forma magistral, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo une estas cosas. Y dice, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué hizo Dios entonces para poder resucitar al Señor Jesucristo? Manifestar su poder. Así como manifiesta su poder, también para justificarnos a nosotros en su Hijo, el Señor Jesucristo. Por tanto, el poder que ejerció Dios al resucitar a Jesucristo de entre los muertos es el que hizo posible que nosotros fuésemos declarados justos delante
del juez supremo del universo. Estas tres cosas ilustran entonces la justificación por la fe de la cual Pablo habla en los versículos 21 al 31. Y entonces, inmediatamente después, recuerden que la Biblia fue escrita de una vez, no tenía subtítulos, no tenía divisiones, separaciones en párrafos como nosotros tenemos. Por tanto, Pablo siguió con su pluma después de que escribe, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, en realidad a través de un amanuense, es decir, a través de otra persona que le fue dictando, le dictó lo siguiente: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y entonces, después de manifestar la justificación, o la justificación manifestada, después de ilustrar la justificación en el capítulo 4, Pablo dice: estas son las consecuencias de la justificación. Este es el resultado de la justificación. Esto es lo que viene producto de lo que Dios hizo por nosotros en el Señor Jesucristo. Y aquí menciona al menos tres cosas. Yo sé que hay mucho más enseñanza ahí, pero yo quiero detenerme en tres cosas esenciales que el apóstol Pablo menciona y que están fundamentalmente entre los versículos 1 y 5. Porque luego lo que hace es decir, estas tres cosas, que aparecen ahí como resultado de la justificación en los primeros 5 versículos, es producto de lo que el Señor hizo del versículo 6 en adelante. Es decir, es consecuencia de la justificación. Y ahora detalla un poco más algunas cosas allí al respecto. El clímax de la doctrina de la justificación lo exhibe Pablo aquí, en este capítulo. Este es el resultado de la justificación del creyente. ¿Cuáles son los frutos que tiene la justificación para nosotros? ¿Cómo podemos nosotros disfrutar de esto? Como dije en la mañana, que no es meramente una enseñanza académica para nuestra cabeza. Esa es una de las cosas que la iglesia tiene que sacarse de su cabeza, el hecho de pensar que solo necesita una instrucción intelectual. No, lo que necesitamos todo es transformación. Y esa transformación no llega solo con información, sino que llega obviamente por el conocimiento, pero tiene que transformar completamente nuestra vida. Y entonces, los primeros 2 versículos son fundamentales para entender todo el resto, porque aquí está la esencia de lo que el apóstol Pablo quiere decir. Notemos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo quiero que pongamos atención cuántas veces aparece la palabra gloriarnos. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y si nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos, disfrutamos. Es en nuestra satisfacción más grande lo que está diciendo el apóstol Pablo.
¿Pero debido a qué? ¿Producto de qué? ¿Como consecuencia de qué? De que justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo primero. La primera consecuencia evidente que tenemos está en el versículo 1, y esto es explicado posteriormente en los versículos 6 en adelante, particularmente en el versículo 10, porque habla de una necesidad imperiosa que teníamos nosotros, como yo decía, producto de nuestra condición pecaminosa, producto de haber transgredido la ley justa de Dios, producto de haber pisoteado el carácter santo de Dios con nuestra maldad. Lo que necesitábamos era ser reconciliados con Dios, porque ese es el sentido primario de la paz. ¿Cómo podemos explicar esto? Tenemos paz para con Dios. ¿Cómo puede ser explicado esto cuando en realidad nosotros estábamos en oposición a Dios? Siempre estuvimos en contra de Dios, aún el hombre más religioso de este mundo, al buscar un sistema religioso y tener una serie de fetiches para poder satisfacer o calmar su conciencia, y aún la persona más bondadosa de esta tierra que nosotros podamos conocer, el problema mayor de él es que todo lo que él es y hace no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no es para la gloria de Dios y en consecuencia está enemistado con Dios. Es decir, la enemistad con Dios se revela en su carácter y en sus acciones. Y esto es lo que dice toda la Biblia. Esto es lo que Pablo dice también en Colosenses, por ejemplo, capítulo 1, versículo 21. Miren lo que dice respecto del ser humano. Dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo, noten, extraños y enemigos. Ahora, ¿por qué, dice Pablo, extraños y enemigos? Explica en el mismo texto: en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Se dan cuenta? El gran problema que teníamos, estábamos en enemistad con Dios y eso abarcaba nuestro entendimiento de las cosas. Nuestra mente era enemigo de Dios y nuestras obras eran consistentes con nuestra mente. Es decir, nosotros no estábamos aquí en esta tierra para darle la gloria a Dios cuando ese era el propósito y el objetivo por el cual fuimos creados. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre los formé y los hice para gloria mía. Los creé, los formé y los hice para gloria mía. Ese es el propósito de la creación. Toda persona en esta tierra que no da la gloria a Dios, entonces ofende a Dios. Todas las acciones que no den la gloria a Dios, entonces ofenden a Dios. Y eso es lo que nosotros hacíamos en forma natural, por nuestra condición y por nuestras acciones. Nuestra mente era enemiga de Dios, nuestras obras seguían a nuestra mente como enemigos de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Extraños y enemigos, haciendo eso precisamente. Ahora, ¿qué es lo que dice entonces el apóstol Pablo? Ha ocurrido algo tremendo, extraordinario, dice Pablo. Y es el hecho de que ahora hemos sido justificados delante de Dios por medio de la fe. Hemos sido justificados, fíjense el mismo tema que venía trayendo acá el apóstol Pablo, el capítulo 3, versículo 21 en adelante. Después lo ilustra y ahora dice, y eso, el hecho de que hayamos sido justificados por la fe, ahora le dice a los hermanos, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Pablo sabe que los hermanos en Roma eran creyentes genuinos y en consecuencia habían recibido la justificación también. Y esa justificación les había hecho estar en paz con Dios. Yo le decía a una persona la otra vez cuando venía con un problema a conversar conmigo, su problema no es el que usted piensa que es el problema básico de usted. El problema de origen suyo es que usted está enemistado con Dios. Y por eso lo demás es consecuencia simplemente de su problema básico. Un psicólogo le diría todo lo contrario. Le diría, tu problema, en realidad tú tienes este problema porque tú tuviste una infancia complicada. Porque a lo mejor te criaste en condiciones que no fueron las aptas, las apropiadas para que tú te desarrollaras. Porque tenías un padre a lo mejor que a ti te castigaba mucho. Y una serie de otras cosas que le diría con el propósito de, entre comillas, sanar su problema.
Pero no, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice, tú tienes problemas en tu matrimonio, tú tienes problemas con tu familia, tú tienes problemas en tu trabajo, tú tienes problemas incluso contigo mismo, en tu mente, por eso has entrado en depresión, pero no porque ese es el problema, sino que esa es consecuencia del origen del problema. Tú estás enemistado con Dios. Y entonces, ¿qué necesitas? Necesitas ser reconciliado con Dios. ¿Ven? Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que la justificación es esa, que nos declara justo delante del trono, ¿cierto?, del juicio del juez del universo, es ese hecho también hace otra cosa más extraordinaria, nos reconcilia con el Padre. Ya no hay enemistad, ya en nuestro corazón no hay una tendencia permanente a irnos en contra de la voluntad de Dios. Hay un cambio. Ahora, ¿por qué? Vamos por favor, al versículo 6 en adelante, que esto explica dónde está todo. Fíjense, hay dos conceptos aquí evidentes que se dan y que son la base de la justificación y que traen como consecuencia, obviamente, de la justificación también algo más. Versículo 6. Yo voy a hacer énfasis en una conjunción allí. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Notaron? Por el lugar de, no es una conjunción, es una cláusula que es huper en realidad en griego y significa el lugar de, y también se puede traducir en favor de. O sea, lo que está diciendo que la paz esta que conseguimos con Dios es producto de lo que Cristo hizo por nosotros y en el lugar nuestro y para beneficio nuestro. Yo lo que quiero que quede claro es que cuando hablamos de la obra del Señor Jesucristo por nosotros, esto implica que todo lo que Cristo hizo, lo hizo en favor nuestro. Es decir, trajo consecuencias extraordinariamente maravillosas sobre nuestra vida. No es simplemente que Él se lo colocó en nuestro lugar, sino que entonces al tomar Él nuestro lugar y tomar toda la maldad de nuestros corazones sobre sí y llevarlos en la cruz y morir en nuestro lugar, también al mismo tiempo nos estaba concediendo una consecuencia maravillosa que es tener paz para con Dios. Porque el problema de la enemistad había sido quitado de en medio. El problema de la enemistad era nuestro pecado que nos condenaba y al mismo tiempo nuestro pecado que nos separaba de Dios. Pero Cristo quitó eso al morir en nuestro lugar. Y hermanos, no sé si se dan cuenta de ciertas cosas. Dice el versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Eso éramos nosotros, ¿se dan cuenta? Los impíos, no murió por un justo, no murió por un bueno, no, como dice más adelante, no murió por una persona que a lo mejor otra persona hace un sacrificio por eso, pero no, murió por los impíos. Y el famoso versículo, el versículo 10, ¿cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y allí nos está diciendo, la motivación para obtener la paz con Dios fue simplemente el amor de Dios hacia nosotros. Nada más. Y por eso tenemos paz para con Dios. Por lo que Cristo hizo por nosotros. Y ese es el concepto de sustitución. Por lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos entonces paz para con Dios. Pero hay un segundo concepto que está ahí en el versículo 10 y que tiene que ver directamente con esto, de que éramos enemigos. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahí está. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí?
que Él, habiendo sido quitado el problema de la enemistad, ya lo asume como una realidad, fíjense, no futura, sino que dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, ya ese es un hecho. Entonces, desde la cruz se desprende que la culpa fue quitada porque Cristo la tomó sobre sí, y desde la cruz se desprende también que Cristo nos reconcilió con el Padre. Si lo vemos así gráficamente, es que el Padre, Cristo tomó, ¿cierto?, la mano del Padre siendo Dios y toma la mano del hombre siendo hombre y nos reconcilia con el Padre. Es decir, y estoy hablando metafóricamente porque Dios no tiene mano, ¿cierto?, sino que es espíritu. Estoy hablando metafóricamente, Dios, el Señor Jesucristo siendo Dios, estaba en comunión perfecta y eterna con el Padre, siendo hombre, nos lleva también al Padre. De esa manera, entonces, somos reconciliados. Y eso es lo mismo que dice el apóstol Pablo a los colosenses en el texto que yo cité hace un momento atrás. Y que dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Eso es lo que ha hecho el Señor. Nos ha reconciliado. ¿Dónde? En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Esta obra es tan extraordinaria, es tan perfecta, que el Señor nos reconcilia con el Padre y ya no somos enemigos. Ya nunca más seremos enemigos. Y esa es la verdadera interpretación de la paz con Dios. La Biblia habla de dos, de la paz con Dios y de la paz de Dios esencialmente. Y la paz con Dios es el problema básico, el problema por el cual estábamos yendo hacia la condenación, hacia el infierno. Y entonces Él lo resuelve en la persona de Jesucristo, muriendo por nosotros, por los impíos. Y nos resuelve también ese problema trayendo, el problema de la enemistad, trayendo como consecuencia paz con Dios. La reconciliación con Dios por medio de la muerte, dice alguien, de su Hijo. Esto comprende la remoción de la ira divina que pesaba sobre el pecador. Esa espada, cierto, que estaba a punto de manifestarse, de caer sobre nuestro cuello porque lo merecíamos, que habla de la ira de Dios, de la ira justa de Dios, eso ha sido removido. ¿Dónde? En la cruz de Cristo. Y aquí está el concepto que nosotros no alcanzamos a ver en la mañana de propiciación. De propiciación. Yo lo voy a tratar de explicar así muy, digamos, sintéticamente. Esta palabra reconciliación que aparece en el capítulo 3, versículo 25, a quien Dios, literalmente otras versiones dicen, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por medio de la fe en su sangre, aparece 2 veces solamente en la Biblia en la forma en que está aquí. Una es esta y la otra es en Hebreos 9:5, creo que es cuando habla de, el autor de Hebreo habla del Antiguo Testamento y el sistema de sacrificio. Y dice que había un arca, ¿cierto? El arca del pacto que estaba en el interior, en el lugar santísimo, y sobre esa arca se construyó una tapa. Y esa tapa era el caporet que le decían los judíos, o caforet, y que en el griego significa el propiciatorio. Esa arca, esa tapa que había allí, donde habían estado los 2 querubines con sus alas extendidas hacia el centro, que era hecha de una sola pieza, ese era el propiciatorio. ¿Y por qué el propiciatorio? Porque allí lo que ocurría es que la sangre de un animal inocente, ¿cierto? Que no, desde el punto de vista moral, por supuesto, que no tenía nada que ver con el problema, era sacrificado en el lugar del hombre culpable. El día de la expiación, ¿qué es lo que ocurría? Una vez al año, el sumo sacerdote entraba con sangre de un macho cabrío que era sacrificado ahí en el altar del holocausto y entraba al lugar santísimo una sola vez al año en el día de la expiación. ¿Y qué hacía? Tomaba de esa sangre el sacrificio y la rociaba sobre el caporet o sobre el propiciatorio.
¿Y qué es lo que ocurría? Que obviamente el pueblo había transgredido esa ley, había quebrado esa ley. Y entonces, ¿qué decía la ley? Si no cumples, mueres. ¿Quién debía morir? El pueblo, los culpables. Pero el Señor había establecido por su misericordia que muriera un inocente en lugar del culpable, apuntando al sacrificio perfecto. Y entonces cuando veía la sangre sobre el caporeto, sobre la tapa, esto simbólicamente implicaba que el juicio había sido ejecutado, que alguien había muerto por el pecado. ¿Recuerdan lo de Éxodo capítulo 12 cuando tienen que sacrificar un cordero y colocan en los postes de la puerta? Y Dios le dice algo interesante: pasaré esta noche y heriré a todo primogénito de los egipcios, de la tierra de Egipto, pero veré la sangre y pasaré por alto. ¿Por qué? Porque ya había sido ejecutado el juicio. La ira de Dios, la justa ira de Dios había manifestado. Y entonces eso significaba que ya no era necesario que muriera ninguna persona, y aquí en este sentido el primogénito, ¿cierto?, de los israelitas, donde estaba la sangre allí en los postes. ¿Por qué? Porque ese juicio ya lo había absorbido otro. Y este es el sentido de la paz para con Dios, de la reconciliación. La ira divina que pesaba sobre el pecador ya había sido removido. ¿Dónde? En Cristo. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿A qué se refería? A la ira de Dios. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces toma la copa de la ira y se la bebe completa hasta el fondo. Para que la ira de Dios sea traspasada a Él y ya no venga sobre aquellos por los cuales Él murió. Este es el sentido. Entonces, la ira de Dios es removida y el hombre es restaurado al favor divino. Aquí viene lo segundo. Fíjense. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No sé si han visto, no solo desde el punto de vista negativo, es decir, ya no vas a sufrir la condena sobre ti, la ira de Dios ha sido removida sobre ti y por eso puedes tener paz con Dios, sino que además de eso, lo que hizo Jesucristo fue acercarte al Padre y decir, ahora puedes tener entrada al Padre sin problema. O sea, ya tenemos la posibilidad maravillosa de que ha sido restaurada nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Yo quiero ilustrarla con otra escena del Antiguo Testamento. El monte de la cordillera del Sinaí, el monte Moriah, donde el monte Horeb, donde Dios en el capítulo 19 de Éxodo se manifiesta arriba, recuerdan, con truenos, con humo, con una voz tronante que hablaba, y todo se estremecía con la voz del que hablaba arriba en el monte, y Dios le dice a Moisés, Moisés, por favor que ninguno de los israelitas, ninguno del pueblo toque siquiera el monte, ni siquiera una bestia toque. Manténganse a distancia, porque si una persona o un animal toca el monte va a morir irremisiblemente. Dios le estaba diciendo, es imposible que ustedes tengan una comunión conmigo porque la condición de pecadores a ustedes los tiene bajo condenación y si ustedes se acercan a mi santidad van a morir. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo entonces? ¿Qué es lo que se gritaba del monte Sinaí? Separación. No hay ninguna posibilidad de que ustedes se acerquen. Ustedes están bajo condenación. Necesitan urgentemente, ¿qué le dice cuando le dice a Moisés que suba? Tú subirás, ¿recuerdan? Le dice. Está diciendo, hay una necesidad urgente de un mediador. Yo hablaré a ti y tú le hablarás al pueblo. Y de hecho el pueblo le dijo a Moisés, Moisés, que nunca más queremos escuchar la voz de Dios. Habla tú con Él y dinos lo que Él dice y nosotros haremos todo lo que Él diga. Había una separación, una división. Esto también es evidente en la construcción del tabernáculo. ¿Qué es lo que tenía el tabernáculo? Un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, de tal manera que nadie podía pasar hacia adentro de ese velo, porque ¿qué pasaba si entraba? Moría irremisiblemente.
Por tanto, entonces lo que el Sinaí está diciendo, no se acerquen a mí, apártense de mí, que yo soy santo, ustedes son pecadores. Pero miren lo extraordinario. 2000 años después, o 1500 años después aproximadamente, del tiempo de Moisés, ¿qué es lo que ocurre? Viene una persona, el Hijo de Dios, y va a otro monte, al monte Calvario. Y en ese monte, en el último momento, cuando Él está expirando, dice la Biblia que ocurrió algo extraordinario. ¿Qué ocurrió? En el templo, que le decía al hombre, tú no te acercas, tú no puedes entrar aquí. Se rasgó de arriba abajo. En el momento en que expiró. ¿Y qué estaba diciendo con eso? Hebreos dice, Él nos abrió un camino nuevo y vivo. A través de su cuerpo, del velo de su cuerpo incluso dice. Es decir, el camino nuevo y vivo es el que nos permite entrar al favor divino. No sé si me entienden las dos cosas. La ira de Dios ha sido removida por un lado ya, y ahora está diciendo, acércate a mí, porque yo te voy a recibir. Porque ya el precursor, el representante tuyo, la cabeza federal de la humanidad redimida, Jesucristo, ya ha muerto y ha pagado, y entonces ahora te impulsa hacia Dios, el Padre. Es decir, ahora nosotros podemos disfrutar del favor divino de una manera extraordinaria. Hermanos, por eso, solo en ese sentido podemos entender Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante, particularmente el 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren la invitación. Acerquémonos pues confiadamente. Miren la diferencia. No te acerques, apártate. Si te acercas vas a morir. Acércate confiadamente. Ven, ven. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, no un trono de ira, sino el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué maravilla lo que Cristo hizo por nosotros. Qué maravilla. Nos devuelve al favor divino. Removió la ira, la absorbió sobre sí para que no cayera sobre nosotros y ahora nos lleva y nos acerca a la presencia del Padre. Por eso tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios y tenemos entrada al favor divino. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura. Fíjense lo que dice Hebreos 10, versículo 18 en adelante, que yo cité al pasar. Pues donde hay remisión de estos, de pecados o de transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, otra vez, miren, consecuencia, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, vengan, acérquense a Dios, busquen a Dios, porque el camino ya está pavimentado con la sangre de Jesucristo. Hermanos, esto es maravilloso. Dios ha hecho esto por nosotros en la persona de Jesucristo. Porque nos ha justificado, entonces tenemos paz con Él, y porque nos ha justificado, entonces tenemos entrada al favor divino. Y entonces, dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y esta es la tercera consecuencia, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, disfrutamos, somos felices, estamos satisfechos, aún en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Saben lo que hace el Espíritu al venir a nosotros? Nos dice, mira lo que Cristo hizo por ti. Disfruta de las consecuencias de lo que Cristo ha hecho por ti. Sé feliz, estás satisfecho, completo, no necesitas nada más. Y esto es lo que está diciendo aquí. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando ya hemos sido justificados, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Lo ven? Antes estaban perdidos, no había nada que hacer. No podían alcanzar el estándar de Dios. Ahora, en Cristo lo tienen. Y entonces, ¿qué les espera? La gloria. Y eso es lo tercero, el gozo. La justificación trae gozo, porque nos damos cuenta que lo tenemos absolutamente todo. Y entonces cuando servimos al Señor, no servimos al Señor para que el Señor añada algo a nosotros, ya lo tenemos todo. Lo servimos en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Hay una diferencia notable. El legalista trata de hacer las cosas para ganarse el favor divino. El creyente genuino que ha sido justificado por la fe en Jesucristo disfruta de esa realidad y sirve a Dios con gozo, porque sabe que Dios le ha dado todo. Le ha dado todo. Fíjense las palabras que utiliza versículo 3. Y no solo esto, no solo nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Un día vamos a ver de frente la gloria de Dios. No solo nos gozamos en eso, sino que también aún en las tribulaciones. Hermanos, esto es interesante porque implica que la tribulación no puede opacar lo que Cristo hizo. La tribulación, el dolor, la aflicción no puede ser obstáculo para que nosotros disfrutemos de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque ya es hecho una vez y para siempre y las consecuencias son permanentes. Tenemos entrada al favor divino y tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, la tribulación no puede dejarnos abajo en el piso. Y hermanos, personas que hay aquí en estos momentos, alguno de ustedes está sufriendo alguna situación difícil, quizás de enfermedad o alguna cosa compleja, quizás de una posible enfermedad que tiene, esperando un resultado de un examen o de alguna cosa, estoy hablando en términos físicos nada más. Pero, pase lo que pase, nos den la noticia que nos den. Nadie nos puede quitar el gozo, consecuencia de haber sido justificados por Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Interpretamos la aflicción de una manera distinta. No significa que escondamos la cabeza como el avestruz. Significa simplemente que ahora tenemos una razón mayor para poder gozarnos a pesar de la aflicción. Y hermanos, es más, la aflicción trae consecuencias positivas. Eso es lo que está diciendo, ¿se fijan? En nuestro carácter. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y cuánto necesitamos de ello, verdad? Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Es decir, es una unidad perfecta donde la aflicción y la tribulación va a traer como consecuencia un mejor carácter. Un carácter que honre más al Señor Jesucristo, que sea más conforme a su carácter. Por eso podemos disfrutar de esta relación con Dios. Por eso, porque Cristo nos justificó a nosotros por la fe. De tal manera que el versículo 11 termina otra vez con una situación similar a lo que vimos en el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos en Dios. Estamos felices, no necesitamos nada más. Por eso el apóstol Pablo dice que su gloria era la cruz de Cristo, porque allí estaba toda su satisfacción. Hermanos, cuando nosotros vivimos una vida mediocre espiritualmente, ¿saben lo que estamos diciendo? Señor, gracias, pero
no me interesa mucho esto. Estamos diciendo, Señor, gracias, pero la verdad es que yo voy a seguir viviendo aquí, disfrutando esto, porque en el fondo esto es lo que está, lo que hay. Ya lo otro es para el final, para cuando parta. Una persona que piensa así no ha entendido lo que significa la reconciliación. No puede ser. Esto nos debe llevar no solo a los pies del Señor en adoración, sino también a poder colocar nuestra vida para poder honrar a Dios con todo lo que hacemos. Ordenar la forma en que vivimos para que el Señor sea exaltado. ¿Por qué? Porque Él ha traído paz con el Señor, con Dios, porque nos ha introducido al favor divino y porque nos ha llenado nuestra alma de gozo perpetuo, permanente. El cristianismo no es para que nosotros conozcamos ciertas cosas y entonces estamos satisfechos y no necesitamos ni requerimos nada más y entonces vivimos para el momento en que el Señor venga a buscarnos. No. Es un desafío permanente, pero es un desafío producto de la obra de Dios en nosotros. No es algo que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios, tenemos que para ganarnos el favor de Dios, sino que lo hacemos como consecuencia de haber comprendido lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo. Esto es la justificación por la fe. Esto no nos puede dejar indiferentes. Hermanos, y si nosotros salimos de aquí y nos deja indiferentes, entonces quiere decir que no hemos entendido de qué se trata la justificación por la fe. Y esta doctrina es esencial. Si no entendemos la justificación por la fe, eso significa que no hemos entendido el Evangelio, porque la justificación por la fe es el meollo del Evangelio. Necesitamos entonces disfrutar de estos resultados, de estas consecuencias maravillosas. Y luego, por eso, fíjense la forma en que Pablo ordena la carta. Luego del capítulo 6 al 8, Pablo habla de otros dos temas esenciales, la santificación y la glorificación. Pero Pablo está mostrando que cómo yo respondo ante lo que Dios hizo por mí, santificando mi vida, venciendo, dejando el pecado y luchando contra él y sirviendo al Señor. Capítulo 6, versículo 21 y 22. Y con esto termino. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte? Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fruto de la justificación está la santificación y la santificación tiene como fruto la vida eterna, la glorificación. Es maravilloso. Entonces, vivamos, disfrutemos de esta realidad, pero que esto sea encarnado en nosotros. Otra vez, hermanos, para que no quede simplemente en nuestro intelecto. Y por eso es el himno que cantamos, gozo da servir a Cristo. Que esto no sea simplemente una canción, unos versos, sino una realidad práctica en nuestra vida todos los días de nuestra existencia, hasta que el Señor venga por nosotros o nosotros vayamos a Él por la muerte. Padre, te damos gracias. Te damos muchas gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Señor, nos sentamos como espectadores viendo la gloriosa obra tuya, la perfección de esa obra. Señor, nosotros deberíamos estar en el lugar del pecador culpable y allí recibir toda tu ira. Eso es lo que merecieron nuestros pecados. Pero Jesucristo se puso en nuestro lugar y absorbió la ira divina. De esa manera la removió de nosotros para que nosotros tuviésemos paz contigo cuando éramos enemigos, nos reconcilió. Y Señor nos dio no solo eso, sino la entrada al favor divino. Ahora tenemos entrada a ti. Nos has hecho cercanos, Señor Jesucristo, al Padre para poder acudir a ti cuando nosotros queramos. En cualquier momento y circunstancia tenemos un camino nuevo y vivo
porque tú removiste el obstáculo, abriste el velo y ahora podemos presentarnos delante del Dios de toda la tierra. Y Señor, eso nos trajo como consecuencia el gozo, el gloriarnos, dice Pablo, el disfrutar de esa satisfacción plena, completa, total que tenemos en Jesucristo. Padre, no oramos en esta hora para que tú añadas nada a nuestra vida. Lo tenemos todo. Solo oramos para que tú nos hagas hijos tuyos agradecidos y podamos honrarte con nuestra vida, Señor. Bendice a mis hermanos. Haz con tu palabra lo que tú quieras hacer en los corazones de cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.